Para lo que sigue me voy a basar en una lectura, ¿no es cierto? Un minuto que me están molestando acá. Ah, era Sebastián. Ahí ya. Ahí nos van a mandar. Ya. Esta está basada en una lectura de un texto de Gabriel Salazar, que se llama La historia del trabajo y la lucha política sindical en Chile. Salió el 2021. Así que de alguna manera está la tesis en juego de este historiador, digamos, ¿ya? Por si alguien de alguna manera tiene otra versión de las cosas, también la puede sostener, digamos. Pero básicamente lo que vamos a hacer es ver cómo la conformación de la clase trabajadora de alguna manera es la heredera, ¿no es cierto?, del pueblo mestizo que surgió en la colonia, un pueblo que en realidad, digamos, eran básicamente hijos guachos de mujeres indígenas que durante mucho tiempo no, digamos, trabajaron sin ningún tipo de leyes o reglas, ¿no es cierto?, bajo un régimen que se llamaba el conchabamiento, que digamos, esta forma, que básicamente era un acuerdo de palabra informal entre el trabajador y el patrón, duró hasta el Código del Trabajo de 1931, es decir, tuvo una duración extremadamente larga. Por supuesto, esta clase mestiza, ¿no es cierto?, mezcla de genes criollos con indígenas, con incluso muchas veces afrodescendientes, fueron considerados fundamentalmente una población infame, marginada, sospechosa, que se movía entre el trabajo informal y muchas veces actividades delictivas, ¿ya? Básicamente un grupo conformado en esta época por inquilinos del campo, pirquineros de la minería, gañanes que trabajaban en las ciudades, jornaleros, y digamos, toda la servidumbre doméstica, lo que llamaríamos hoy día el trabajo, digamos, de asesoras del hogar y todo lo demás, que en esa época era una servidumbre, ¿no es cierto? Eh, hay que entonces entender que cuando hablamos de este conchabamiento, lo que estamos hablando es de un tipo de trabajo que era casi en una condición de semi-esclavitud. Estos trabajadores tenían que andar, digamos, con un documento que acreditara quién era su patrón, su amo, ¿ya? No tenían ningún tipo de derecho cívico, no votaban, etcétera, y de alguna manera tampoco podían, eh, aunque finalmente lo hacían, no podían desplazarse, ¿no es cierto?, libremente por el territorio, sino que tenían que siempre estar, digamos, sujetos o vigilados a la autoridad, a la ley, a la policía, etcétera. Este, digamos, pueblo mestizo, van a ser las primeras, digamos, generaciones de trabajadores que de alguna forma van a dar origen a la famosa figura del roto chileno en la Guerra del Pacífico, ¿ya? Eh, Además digamos, de este grupo, había un grupo que era los mestizos con trabajo independiente, que básicamente podían ser labradores libres, cateadores, que son los que buscaban, digamos, mineral en la montaña, ¿ya? Y que, por supuesto, eran los que rascaban el mineral para después abrir una mina, artesanos, dueños de pequeñas chacras, eh, vendedores ambulantes, etcétera, formaba un grupo bastante importante. En general, lo que pasó con estos grupos que tenían ciertos trabajos independientes que fueron sistemáticamente expoliados, ¿no es cierto?, por comerciantes y prestamistas bajo la figura de la deuda. ¿Ya? El caso, por ejemplo, prototípico, el caso del inquilino, ¿no es cierto?, que eh, lograba, en acuerdo con un hacendado, con un latifundista, tener un pedazo de tierra y, digamos, producto de las crisis económicas y también de jugadas de los mismos, digamos, latifundistas, empezaba, digamos, a perder valor su tierra, empezaba a endeudarse, hasta que finalmente terminaba este inquilino que tenía una tierra con la que mantenía a sus hijos, ¿no es cierto?, a su familia, incluso podía tener un poco de producción para venderlo por cuenta propia,
se va convirtiendo en un peón del campo, ¿no es cierto?, que tiene que trabajar de forma obligada, muchas veces sin salario, y teniendo que darle una parte importante de su producción al hacendado, al patrón latifundista, al dueño del fondo, ¿no es cierto? Eh, entonces, esta situación, penosa, por supuesto, para estos trabajadores que estaban, y que por supuesto no tenían ningún tipo de organización sindical, no estaban asociados bajo ningún tipo de formalidad, no estaban bajo leyes, por lo tanto, no, esta es una época pre-sindical, podríamos llamarlo así. Lo fundamental sí es que se empiezan, digamos, a dar distintos tipos de organizaciones entre los trabajadores. Hay una foto, por ejemplo, de cómo podríamos imaginarnos que eran este pueblo mestizo, ¿ya? Eh, una, la gran parte de, de esta primera masa trabajadora, ¿no es cierto? Este proto-proletariado, si uno quiere llamarlo también de esa forma, eran jóvenes que estaban bajo este régimen de conchavamiento, de entre los 15 hasta los 30 y tantos años, ¿no es cierto? Incluso más. No tenían derechos, ¿no es cierto? No tenían amos a los que tenían que responder, y aquel que escapaba de este régimen, ¿no es cierto?, se dedicaba generalmente al vandalismo y se convertía en lo que la oligarquía, es decir, los ricos y los poderosos del momento, que eran una minoría, descendientes de aristocracias, ¿no es cierto?, castellano-vascas, llamaban el roto alzado, ¿ya? Le decían el bajo pueblo, la plebe, el rotaje, y en general, esta oligarquía, ¿no es cierto?, la oposición entre este bajo pueblo fue considerado el enemigo de esta oligarquía, de esta aristocracia castellano-vasca, que va a ejercer el poder autoritariamente desde 1830 hasta casi 1925. Van a ser básicamente el grupito de familias que ha gobernado el país durante mucho tiempo. Y hoy día, ¿no es cierto?, la mayoría, digamos, de ellos están en los puestos políticos, ¿no es cierto?, son dueños de las grandes empresas, estos apellidos que uno reconoce como apellidos vinosos, se dice de repente, ¿no? Bueno, ahí está la figura, la famosa figura del roto chileno que está en la Plaza Yungay. Esta es una foto, ¿no es cierto?, de lo que, como podríamos imaginarnos que era esa oligarquía castellano-vasca. Desde 1880 hasta 1980 se produce un proceso que uno podría llamar de migración de distintos sectores, pero fundamentalmente el campo a la ciudad, donde el pueblo mestizo va llegando a Santiago y alrededor de Santiago, en la periferia, va formando ranchos, conventillos, timbas, etc. En general, nuevamente, vamos a ver que aquí la figura de la deuda va haciendo que miembros de este pueblo mestizo que podían trabajar libremente se van endeudando y van quedando en las garras de prestamistas, digamos, de industriales pequeños y finalmente, digamos, pierden, por supuesto, toda su capacidad de poder subsistir por sí mismos. Es un proceso que algún filósofo barbón del siglo XIX llamaría un proceso de acumulación originaria, es decir, un proceso en el que los trabajadores que en principio eran dueños de sus medios de subsistencia, empiezan a perderlos y tienen que convertirse forzosamente en trabajadores asalariados. Pero el problema es que como Chile en esta época, digamos, no es un país industrializado, ni mucho menos, caen bajo regímenes que son semifeudales en pleno siglo XIX. ¿Ya? Eh, en el campo ocurre un fenómeno bien importante porque estos peones, ¿no es cierto?, que alguna vez fueron inquilinos, sufren, por supuesto, los embates de la crisis económica. Hay una profunda crisis que se llamó la crisis de las haciendas durante el siglo XIX, y ahí comienza entonces a estos latifundistas a tomar estos peones inquilinos y lo empieza, ¿no es cierto?, a transformar en una especie de bolsón de votos, ¿ya? Y con esto ellos empiezan digamos, tener un poder electoral muy grande, empiezan a comprar votos, ¿no es cierto? Y a comprar también cargos públicos, y es un proceso que llega hasta tal punto, digamos que en 1922 llegan incluso a controlar la hacienda.
Esto explica este fenómeno en el que cómo se fueron aprovechando, ¿no es cierto?, del sufragio universal a favor de los intereses de una clase, digamos, latifundista, el por qué fue necesario en los años 60 hacer una reforma agraria, ¿ya? Para, en el fondo, evitar que el campo, ¿no es cierto?, fuera de alguna manera, estuviese haciendo un abuso de los derechos ciudadanos de los inquilinos de ese momento. En 1921 hay una huelga muy importante en el Fundo de los Herrera, que era el dueño del Fundo de los Herrera era Eliodoro Yáñez, ¿no es cierto? Hay una calle que tiene el nombre en Providencia, y básicamente, digamos, este movimiento comienza, ¿no es cierto?, el movimiento de sindicalización campesina, ¿ya? Básicamente se expulsa a una familia, ¿no es cierto?, de un fundo, los reaccionan, ¿no es cierto?, se empiezan a organizar los campesinos, levantan un pliego de peticiones, el pliego de peticiones es rechazado, luego ingresan carabineros digamos, al fondo, reprimen a los campesinos y a sus dirigentes y por supuesto persiguen a los dirigentes, los encarcelan y todo lo demás. Durante entonces, digamos, todo el proceso de iniciación, ¿no es cierto?, del movimiento sindical en Chile, vamos a ver que entonces vamos a tener una oligarquía que se resiste a todas las formas de organización de los trabajadores y que muchas veces van a tomar expresión en tristes masacres, ¿no es cierto?, contra las y los trabajadores, como por ejemplo las que ocurrieron en las masacres mineras en 1906, en 1907, que es la famosa masacre de la Escuela Santa María, en 1921 y en 1925. Es decir, las organizaciones de trabajadoras y trabajadoras tuvieron que luchar eh, contra, digamos, los poderes del Estado para poder organizarse. Eso hasta muy avanzado el proceso. Ahí hay un libro que les puede servir si quieren quieren, digamos, saber más sobre, sobre cómo se constituyó el trabajo en el mundo del campo. El libro José Bengoa, Historia Rural de Chile Central, es un libro que está en LOM, ¿no es cierto? Lo pueden encontrar en bastante librería. Esa era una foto de los conventillos de la época que existían alrededor, ¿no es cierto?, de Santiago. Ese es don Eliodoro Yáñez, el que lo comentaba, y ahí está uno de los ejemplos de cómo se organizaban a comienzos del siglo los sindicatos mineros, que surgen, por supuesto, el mismo proceso, ¿no es cierto? Habían pirquineros que trabajaban en Independiente Minas con cierto permiso en ese momento de la corona española, ¿no es cierto? Pero que, por supuesto, Y al final dependían de de vuelta la préstamos y Biblia, dependían de las fundidoras que estaban en manos de los banqueros y los empresarios del norte, los cuales empiezan, ¿no es cierto?, a endeudar a estos pirquineros hasta que les terminan quitando las minas, y ellos se transforman en un peonaje asalariado que tenía todas estas características que siempre nos cuentan del mundo minero del siglo XIX. Tenían que comprar obligatoriamente las pulperías, no se podían ir de estas ciudades mineras, ¿no es cierto? Eran una fuerza de trabajo cautiva, ¿ya? De la oficina o de las company towns se llamaban en esa época. Su voto estaba manipulado, ¿ya? A favor, por supuesto, de los representantes de estas oligarquías, y casi todos los movimientos, digamos, sindicales que se armaron fueron, las huelgas sobre todo, fueron reprimidos de forma extremadamente dura. Se dice que en la Escuela de Santa María murieron desde casi pues, las cifras oficiales, por supuesto, dicen 150 trabajadores, las cifras que manejan estudiosos del mundo sindical dicen que fueron más de 3.000 trabajadores y trabajadoras que perdieron la vida en la Escuela de Santa María y en la Plaza eh, Montt, ¿no? Esa es una imagen de cómo fue esa movilización que por supuesto quedó marcada a fuego en la memoria popular y sindical de Chile, ¿ya? En el centro, ¿no es cierto?, en Santiago, el artesanado mestizo, que finalmente era, digamos, estos grupos de trabajadoras y trabajadores más o menos libres, empezaron a generar talleres artesanales, eh,
digamos, donde existían talleres de cerámica, tejedoras, zapateros, carpinteros, distintos oficios que se necesitan en la ciudad y que se instalaron alrededor, ¿no es cierto?, de la ciudad donde estaba el centro político, el centro económico, ¿no es cierto? Y se forma lo que uno podría decir las dos ciudades. La ciudad bárbara, ¿no es cierto?, conformada por estos proletarios, ¿no?, que trabajan y que van a vender sus cosas al centro de la ciudad, por eso los vendedores ambulantes, que se llamaban los regatones, eran muy importantes, y por supuesto la ciudad culta que teme a estos rotos, ¿ya? Y los considera, digamos, fuente, ¿no es cierto?, de una moralidad cuestionable y que además, por supuesto, los persigue policialmente y todo lo demás. Una historia, ¿no es cierto?, de la delincuencia, de cómo se ha construido el imaginario de la delincuencia en nuestro país, desde, por supuesto, las clases altas, ¿ya? Sin embargo, este grupo, este artesanado, que finalmente termina convirtiéndose en los primeros trabajadores de la ciudad, trabajadores y trabajadores de la ciudad, participaron en rebeliones muy importantes de, digamos, contra la tiranía de Diego Portales y Pedro Montt. Estos trabajadores se asociaron con los jóvenes de la oligarquía que querían un régimen parlamentario, que es por supuesto lo que viene después, y pues, se convierten, ¿no es cierto?, no solo en militantes de una causa política, sino incluso también en milicias que van a luchar, ¿no es cierto?, contra las distintas rebeliones que intentaron votar el gobierno autoritario que tenía Diego Portales, etc. Esta mayoría de estos pueblos vivían en el eje que hoy día conocemos como Independencia, Recoleta, ¿no es cierto?, hacia el sur, toda la zona que hoy día es Estación Central, Pudahuel, Quinta Normal, ahí estaba el eje de la ciudad donde se instalaba, digamos, en general, digamos, al otro lado del río se instalaba este proletariado santiaguino, ¿ya? Fueron formando distintas organizaciones, ¿no es cierto?, que van a ser la base de los primeros movimientos sindicales, los movimientos sindicales que vamos a conocer como el mutualismo, las mancomunales, las asambleas nacionales, etc. Gabriel Salazar habla de una forma de vida comunera donde el, el trabajador, ¿no es cierto?, que durante toda la colonia y las primeras etapas de nuestra república es un trabajador en el fondo libre, que no tiene hogar, que no tiene casa, que no tiene familia, etcétera, se va convirtiendo en un vecino, en un poblador, y va formando formas de organización dentro de esa, digamos, estructura, ¿ya? Las formas que se dieron fueron los cabildos y las asambleas vecinales, ¿ya? Hay una figura, por supuesto, muy interesante ahí, que es la conformación, ya que estamos en 18, estamos a puertas del 18 de septiembre, estamos en una época, digamos, de celebración de nuestra identidad nacional, un punto de reunión, de encuentro, de asociación de este pueblo mestizo, eh, fue la Chingana, ¿no es cierto?, que es lo que hoy día podríamos conocer, tenía casi todos los rasgos de la identidad chilena, cueca, fogón, chicha, ¿no es cierto?, donde se encontraba el bajo pueblo. Dicen que Portales, por ejemplo, que vivía que era, digamos, parte de la aristocracia, ¿no es cierto?, que siempre ha sido mega fome, se iba, digamos, a las chinganas que quedaban en la periferia, a bailar cueca, a tomar chicha, a estar ahí, digamos, en un lugar de encuentro del pueblo, ¿no es cierto? Que hoy día celebramos, como digamos, lo que queda de eso son las fondas. Las fondas eran originalmente los lugares que eran, las chinganas eran, digamos, se autoorganizaban y generalmente estaban dirigidas por mujeres. Las fondas, en cambio, eran autorizadas por el gobierno. Esa era la diferencia. Las fonderas y los fonderos eran autorizados por el gobierno, las chinganas eran autoorganizadas y, por supuesto, digamos, tenían toda esa, todo ese ambiente que hoy día reconocemos como parte de nuestra identidad nacional. Bueno, ahí está se fueron entonces formando, es muy importante, en torno a 1850 en el minuto,
en 1825, ¿no es cierto?, los portuarios, que van a empezar a formarse el movimiento mutualista, ¿ya? Ahora, el mutualismo tiene una larga tradición que uno podría vincular con los españoles que llegan a América, que vienen con lo que se llama la tradición comunera o cabildera, que en el fondo era la tradición de los gobiernos municipales que tuvieron una dura guerra contra la monarquía española y por supuesto la perdieron. Los exiliados de esa guerra, que se dio en la famosa batalla de Villalar en 1521, llegan a América y llegan con esta idea de gobiernos locales, ¿no es cierto?, organizados a través de comunas y cabildos, que, digamos, se resisten a un poder central, ¿no es cierto? Eh, Básicamente, ¿qué es lo que se obtiene acá y qué es lo que descubren los mineros, o sea, los portuarios en 1825? Empiezan, digamos, a partir de una huelga que hay, a plantear el salario dual, que significaba que una parte del salario iba para el trabajador y su familia, y otra iba a un fondo social y de préstamo, a partir del cual, ¿no es cierto?, se empiezan a fundar las primeras sociedades mutuales que tenían como objetivo, por supuesto, ayudar económicamente a las familias de trabajadoras y trabajadores, pero creaban bibliotecas, ¿no es cierto? Generaban incluso centros educativos, y, digamos, eran una forma en la que las y los trabajadores podían resolver por sí mismos sus, digamos, sus demandas, sus necesidades. Em, Entre los artesanos de la capital surgieron lo que se llamaban digamos, los fondos de comunidad, que eran más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Los trabajadores ponían plata, digamos, ponían parte de su salario para hacer un fondo de comunidad y para poder resolver a través de la autoorganización sus problemas. Eh, de alguna forma, las mutuales se van a convertir después en las mancomunales, que van a, que van a estar presentes en Chile desde 1891 hasta 1910 más o menos, y las mancomunales se transformaban en centros sociales y culturales, se encargaban de la educación de las hijas y los hijos de los trabajadores que no podían acceder a los colegios de élite que estaban manejados por la Iglesia Católica, eh, se encargaban de la previsión, ¿ya? Se encargaban también de la vivienda y del ahorro de las y los trabajadores. Cabe decir que todo esto, formas de organización, en un momento pasaron de los trabajadores al Estado. Y luego, vamos a ver que durante la dictadura, eso que originalmente fue de las y los trabajadores se privatizó. Y ahora está en manos de, digamos, empresas privadas. También este movimiento, ¿no es cierto?, estas ya asociaciones de trabajadores y trabajadoras, en el marco de lo que se llamó en la época la cuestión social, ¿ya?, que se dio a finales del siglo XIX, 1880, comienzo del siglo XX, 1920, dio lugar a distintas asambleas nacionales que intentaron cambiar la Constitución, ya que estamos en esa conversación, y que dio lugar también a lo que podríamos llamar una serie de alzamientos de trabajadoras y trabajadores que se fueron dando en distintas épocas y por supuesto se dieron tanto en el campo, en el norte minero, como en el centro. Hay que recordar que la cuestión social fue, digamos, toda una polémica que se dio en la sociedad chilena cuando diversos intelectuales empiezan, digamos, a denunciar y a discutir, a denunciar las condiciones en las que vivían las y los trabajadores y a discutir, ¿no es cierto?, cuáles eran las causas y por qué y cómo se podía salir de ello. En ese debate participó gente como Alberto Hurtado, como Luis Emilio Recabarren, MacIver, ¿no es cierto? Toda una serie de intelectuales hoy día que tienen nombres de calle, ¿no es cierto? Estaban ahí discutiendo el por qué, digamos, las y los trabajadores estaban en una situación de tan aguda precariedad.
Em, bien, eso hasta comienzos del siglo XX, cuando en 1931 se crea el primer Código del Trabajo, ¿ya? Este Código del Trabajo se crea en el marco de una constitución, que es la de 1925, que fue una constitución que fue hecha entre cuatro paredes, ¿ya? No fue para nada democrática, y que de alguna manera el Código del Trabajo de 1931 se hizo de la misma manera. Podríamos denominar que esto se llamaba el régimen liberal de trabajo, ¿ya? Que básicamente frente al peligro, ¿no es cierto?, que significa, esto ocurre después de la Primera Guerra Mundial. Los países que estaban organizados, ¿no es cierto?, en torno a los tratados después de la Primera Guerra Mundial, empiezan a señalar la necesidad de que hay que ordenar el tema del trabajo, por ejemplo, legalizando los contratos, ¿no es cierto?, estableciendo una forma de regular las relaciones laborales, eh, y fundamentalmente, ¿no es cierto?, instaurando un sistema de negociación laboral. Eso llega acá y se convierte, ¿no es cierto?, en el Código del Trabajo de 1931. Eh, Básicamente, entonces, lo que había que hacer era regular la relación entre el capital y el trabajo para que los conflictos sociales no estallaran en una revolución como la que había ocurrido en Rusia en 1917, ¿ya? La famosa revolución rusa, ¿no es cierto?, que fue un espanto para las y los capitalistas digamos, de la época. Entonces lo que había que hacer era generar una manera de domesticar ese problema social y transformarlo, ¿no es cierto?, en una cuestión manejable. Y para eso se necesitó entonces que los países tuvieran legislaciones laborales únicas, o sea, códigos del trabajo, que se legalizaran los contratos del trabajo y que de alguna manera se impulsaran mecanismos de negociación laboral, ¿ya? Esto significó que las y los trabajadores se organizaran en sindicatos y que negociaran exclusivamente con los patrones y en torno a la cuestión del contrato de trabajo, ¿ya? Esto significa que, de alguna manera, se separaba, ¿no es cierto?, lo socioeconómico de lo sociopolítico. Los sindicatos, digamos, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras antes de este sindicato moderno tuvieron, ¿no es cierto?, un rol político muy importante, participaron, ¿no es cierto?, en procesos constituyentes, formaron parte, ¿no es cierto?, de rebeliones, todo eso de alguna manera se intentó ahora acotar y decir, los sindicatos tienen que preocuparse exclusivamente de la cuestión laboral, contractual y de las remuneraciones. No tienen que meterse en política, eso no es parte del sentido de un sindicato, ¿ya? El Código del Trabajo eh, digamos, se instituye en 1931 y es heredero de lo que podríamos llamar lo que fue el ruido de sables, ¿ya? No sé si han escuchado esa expresión alguna vez, el ruido de sables, que fue, digamos, desde 1891 que los militares no se metían en política, ¿ya? Fue la Guerra Civil de 1891. Luego, en 1924, vuelven a hacerlo durante el gobierno de Arturo Alessandri Palma, el famoso León de Tarapacá, y en ese momento se meten, ¿no es cierto?, a la política, impulsando una serie de reformas sociales que apuntaban a resolver la cuestión social, ¿ya? ¿Cuáles eran esas reformas? Jornada de 8 horas, supresión del trabajo infantil, reglamentar los contratos colectivos, una ley de accidentes y un seguro para los obreros, de donde sale el famoso seguro obrero, eh, la legalización de los sindicatos, armar una ley de cooperativas y instituir, ¿no es cierto?, un sistema de conciliación y arbitraje, digamos, desde el Estado.
esta intervención militar fue un golpe militar, ¿no es cierto?, que deja instalado un comité militar, se llamó en esa época, y que va a ser depuesto, va a significar que Arturo Alessandri Palma se tiene que ir al exilio, y en 1925 hay otro golpe que depone, ¿no es cierto?, este comité militar, y que de alguna manera va a impulsar fuertemente a la vuelta de Arturo Alessandri la creación del Código Laboral. ¿Qué características tenía este Código Laboral del año 1931? Como señalamos, se alinea, ¿no es cierto?, con el movimiento general que había en el mundo para, digamos, formalizar las relaciones laborales, y reconoce entonces la desigualdad económica estructural de las partes, es decir, que hay, ¿no es cierto?, una desigualdad de poderes entre la clase trabajadora y la patronal, pero que eso tenía que ser recompensada y equilibrada a través de las leyes y a través del Estado. Eh, el Código Laboral de 1931 permite un fuerte intervencionismo estatal. El Estado podía meterse, ¿no es cierto?, en los conflictos laborales, podía incluso, digamos, se manifestaba de muchas formas. También el Estado, los sindicatos para poder constituirse tenían que pedir una autorización al Estado. También podían de alguna manera declarar algunos sectores laborales o algunas materias que no podían ser sujetas a negociación colectiva, etc. ¿Ya? Hay varios, digamos, elementos ahí. Pero ¿cuáles eran los elementos fundamentales de este código? Primero, que tenía que constituirse en una legislación que regulara, ¿no es cierto?, a través de la ley para proteger individualmente al trabajador respecto a su contrato individual. Es decir, era una forma de garantizar que se cumplieran los contratos y no se cometieran abusos. Pero mostraba bastante rigidez en las relaciones colectivas de trabajo porque privilegiaba mucho, ¿no es cierto?, la negociación sindical dentro de la empresa. La negociación supraempresa, ¿no es cierto?, que se hace por sectores productivos amplios o por ramas, tenía muchas rigideces. Existía, pero tenía muchas rigideces. Era muy difícil implementarla. Bueno, ahí está una foto, ¿no es cierto?, de un diario o periódico de la época, dando cuenta de este golpe de Estado de 1924. Esa es la foto del Código del Trabajo, ¿ya? Según Gabriel Salazar, este régimen liberal produjo que la lucha política en la cual participaban y siempre han participado los sindicatos, ¿no es cierto?, se dividiera primero en dos caras, ¿no es cierto? Una, la lucha legal parlamentaria a través de los partidos políticos, y por otra parte la lucha legal sindical a través de los sindicatos, ¿ya? De alguna manera, este pueblo mestizo, ¿no es cierto?, que tiene tanto protagonismo a lo largo del siglo XIX, ¿ya?, y incluso de antes, se va convirtiendo en la masa, ¿no es cierto?, la masa que acompaña los procesos sociales que son dirigidos por el partido político. Esta es la época de oro esta es la época de oro de los partidos políticos, la época que va, ¿no es cierto?, la época de los frentes populares, la época de la revolución en libertad de Eduardo Frei Montalva, la época de la Unidad Popular, es la época de oro de los partidos políticos de 1938 hasta 1973, ¿ya? Ustedes saben, 1973 lo que ocurrió. Básicamente, el gran problema que ocurre acá es que todos los intentos de favorecer a la clase trabajadora estuvieron bloqueados por la Constitución de la época y por un status quo de la clase política que de alguna manera enredada, ¿no es cierto?, en el juego de los partidos políticos, en el juego de los cargos y todo lo demás, no fue capaz de, digamos, generar los consensos, ¿no es cierto?, la fuerza suficiente para poder llegar a cabo
cuestiones, digamos, sustantivas, digamos, y que resolvieran el problema del conflicto entre el capital y el trabajo en Chile. En el año 1953, la central, ¿no es cierto?, que había, la central que había de alguna manera sido el Organismo Nacional de los Trabajadores, la Central de Trabajadores de Chile, eh, le sale al paso, ¿no es cierto?, un proyecto de Clotario Blest que se llama la Central Única de Trabajadores en 1953, bajo la idea, lo diseña Clotario Blest bajo la idea de que las y los trabajadores recuperaran un poder político soberano, pero con independencia de los partidos políticos y los movimientos políticos que de alguna manera terminaban entrampando, ¿no es cierto?, una soberanía popular, ¿ya? En esta época, lo que vamos a encontrar en el Estado va a ser un Estado dentro de una constitución liberal, que es la de 1925, y parlamentaria, ¿no es cierto?, va a generar un modelo desarrollista, ¿ya?, que va a ser, digamos, intentar fundamentalmente realizar el desarrollo hacia adentro, ¿no es cierto?, industrializar el país, etcétera, para producir mayor integración social, ¿no es cierto?, para producir avances, progreso a través del desarrollo económico. El concepto del desarrollo se transforma importante en esta época, y va a oscilar desde proyectos que van a ser liberales y reformistas hasta caminos o vías revolucionarias como las que va a plantear Salvador Allende y la Unidad Popular. El año 1957 tenemos un estallido social, ¿no es cierto?, que se llamó la huelga de la Chaucha o la revolución de la Chaucha, y el año 72, en la Unidad Popular, también va a haber algo que Gabriel Salazar, ¿no es cierto?, toma como una recuperación, ¿no es cierto?, de la memoria de las y los trabajadores, de esta memoria del poder, de las y los trabajadores, el poder directo de las y los trabajadores, ¿no es cierto?, el poder popular, a través del fenómeno que fueron los cordones industriales, los centros de distribución de alimentos en las poblaciones y el control obrero de las fábricas, ¿ya? Por supuesto, todo esto quedó trunco, quedó, digamos, y probablemente, digamos, quedó convertido en pieza de museo después del golpe cívico-militar y la dictadura cívico-militar de 1973. ¿Por qué fracasaron estos proyectos que querían de alguna manera hacer que nuestros países tuvieran una fuerte clase trabajadora y fueran países industrializados y todo lo demás? Un elemento fue la Constitución, que parece que es una cuestión que se ha repetido en nuestro país, ¿no es cierto?, las constituciones como que en cierto momento impiden que nos peguemos el salto, ¿ya? Los constantes bloqueos que se producían entre los partidos políticos, por lo tanto las leyes no podían avanzar, fundamentalmente falta de apoyo internacional y sobre todo, digamos, también unas conspiraciones internacionales, a partir de, particularmente de Estados Unidos, para evitar que el proyecto de la Unidad Popular avanzara. Un espiral inflacionario, o sea, inflación como la que estamos viviendo hoy día, que va desde 1954 hasta 1974, ¿ya? Y una serie de problemas sociales que de alguna manera nunca se terminaron de resolver, por ejemplo, el déficit habitacional, que fue el problema de las poblaciones, ¿no es cierto?, callampa se llamaba en su época, y sobre todo la reducción de la política a lo meramente electoral, es decir, la idea de que solamente a través de las elecciones y por medio de los partidos políticos y a través de las instituciones formales se podían generar los cambios. Esa estructura no dio lo suficientemente abasto para poder resolver los conflictos sociales, y de alguna manera uno puede decir que esto fue escalando hasta la época de la Unidad Popular. Estamos bien en la hora. Ahí está una foto de la famosa revolución de la Chaucha, ¿ya?
una foto del año 72, ¿no es cierto?, de Salvador Allende hablándole a las y los trabajadores, y una foto de lo que fueron los cordones obreros, los cordones industriales, que tuvieron una participación muy importante. Después me podrá corregir ahí Arturo Martínez, que conoció, digamos, todos estos fenómenos epocales de cerca, si fueron, digamos, si fue en realidad al último de la Unidad Popular o durante todo el tiempo que fueron importantes. A mí me da la impresión de que fueron al final, pero ahí le podemos preguntar después a él en el momento de las preguntas, que probablemente va a tener hartas cosas que aportar y comentar de lo que estamos diciendo. Eh, Generalmente en esta época, las y los trabajadores cumplen un rol de apoyar a los representantes que son políticos, ¿no es cierto?, que forman parte de partidos políticos, que forman frentes populares, ¿no es cierto?, qué sé yo, que de alguna manera quieren empujar avances, pero que chocan con una institucionalidad que lo impide sistemáticamente, ¿no es cierto?, y se empiezan a entrampar. Hasta este momento, entonces, ¿qué es lo que significa esta nueva etapa de los sindicatos modernos? Significa, por una parte, que empiezan a desaparecer las formas de las mutuales, las mancomunales, etcétera. Los fondos de comunidad, los fondos de las mutuales y todo lo demás pasan a ser manejados por el Estado y el banco a través de la Caja del Seguro Obrero. Desaparece en gran medida una cuestión que fue muy importante, que fue el periodismo obrero, ¿ya? También desaparecen los proyectos de que las y los trabajadores tuvieran sus escuelas propias, ¿no es cierto?, que se llama el proyecto de las escuelas racionales, que impulsó la Federación de Obreros de Chile, que fue la primera organización, que viene de 1919, ¿ya? Todo eso ya a esta altura ha desaparecido, y digamos, se va cambiando, ¿no es cierto?, el rol político de los sindicatos. Bien, vamos a entrar entonces al último periodo, ¿no es cierto?, de la Unidad Popular hasta los gobiernos de la Concertación. Eh, la, la Unidad Popular significó una amenaza para el orden geopolítico de la Guerra Fría. ¿Cómo estaba constituido ese orden geopolítico? Un núcleo, ¿no es cierto?, que estaba, un núcleo de orientación socialista que estaba dado por la Unión Soviética y sus digamos, países satélites. Eh, un, un tipo de modelo que se daba en Europa, que era el modelo de estado de bienestar, ¿no es cierto?, que de alguna manera, básicamente, digamos, comprendía y comprendía los países, ¿no es cierto?, que se dio en Inglaterra, en los países del norte, Dinamarca y todo lo demás, y por supuesto un modelo capitalista, liberal, ¿no es cierto?, que estaba impulsado por Estados Unidos. La alternativa de Salvador Allende de construir un socialismo en nuestro país por la vía democrática, bajo una constitución de tipo liberal como la de 1925, constituyó, ¿no es cierto?, una cuestión que no se podía dejar pasar por estas potencias, en particular por Estados Unidos, ¿no es cierto? Y hay claridad de que se decidió destituir por la fuerza al gobierno de Salvador Allende, más allá de los problemas internos que tuviera, hubo, ¿no es cierto?, esfuerzos para destituir el gobierno de Salvador Allende, que de alguna manera esta experiencia, estos anhelos, ¿no es cierto?, de construir una sociedad diferente, el hombre nuevo y todo lo demás, fueran borrados, ¿ya? Y cambiar fundamentalmente la cultura política de nuestro país. ¿Qué mecanismos ocupó para cambiar la cultura política de nuestro país? Fundamentalmente y en un primer momento, el miedo a la muerte. Es decir, digamos, se instaló
el que jugarse el pellejo, o sea, que el participar en política significaba jugarse el pellejo, arriesgarse a ser un detenido desaparecido, ¿no es cierto?, a que te fusilaran, a que te exiliaran, a que te quitaran tu trabajo, etcétera, ¿no? Por supuesto, digamos, la dictadura militar significó una fractura de la convivencia. A mi juicio, esa convivencia no se ha recuperado hasta el día de hoy y probablemente no se va a hacer hasta que pasen muchas generaciones. Y un quiebre moral también respecto a la relación entre la ciudadanía y las instituciones donde hay poder, por la violación de los derechos humanos que hubo en ese momento, ¿cierto? A pesar de que hoy día hay algunos infames, ¿no es cierto?, que intentan negar que eso ocurrió o justificarlo, pero el asunto es que no, digamos, ahí se produjo algo, una herida que todavía no sana, ¿no? Y que cada vez que hay crisis políticas en Chile, y resurge con fuerza, ¿no es cierto?, lo que significó esa experiencia. ¿Qué es lo que hizo el gobierno de la Unidad Popular que fue tan terrible? Por una parte, ¿no es cierto?, intenta nacionalizar los recursos del país, nacionaliza el cobre y, digamos, hasta donde tengo entendido yo, no indemniza a las compañías norteamericanas que controlaban la explotación del cobre. Eh, Intenta, ¿no es cierto?, establecer una forma distinta de organizar la economía, etcétera. Lo que va a ocurrir después hay que entenderlo como una suerte de contrarrevolución, ¿no? Lo que hizo la dictadura militar no fue intervenir militarmente para resolver un ambiente polarizado, conflictivo, sino lo que intentó fue cambiar, pero en signo distinto a la Unidad Popular, la forma en que funcionaba nuestro país. En el comienzo, la dictadura militar tuvo una inspiración nacionalista que tenía su referente interno en las ideas de Carlos Ibáñez del Campo y también en su referente externo, ¿no es cierto?, lo que fue el fascismo italiano y el franquismo en España. Esas fueron sus inspiraciones y de alguna manera eh, este formato, ¿no es cierto?, de entender esta mirada social, lo llamaron en su época ellos, que era muy de los militares, no consideraba eliminar el sindicalismo, ni debilitarlo, sino que el sindicalismo tuviera un carácter nacional, no de clase, y que estuviera subordinado fundamentalmente al Estado. Es que es la lógica, digamos, que se llama muchas veces el corporativismo, que es que el Estado, ¿no es cierto?, reconoce que existen entes privados y todo lo demás, pero todos se ordenan en torno a la dirección que da un Estado que es autoritario, que es nacionalista y todo lo demás. Eh, un minuto. La dictadura militar entonces va a través de distintos bandos y decretos de ley, va a ir, digamos, primero, digamos, despolitizando y despartidizando a los sindicatos. El bando 36 va a suspender los pliegos de negociación. El decreto ley de 32 va a permitir el despido masivo de dirigentes y afiliados que participaran en partidos políticos de la Unidad Popular. El decreto 43 congela las remuneraciones y los precios. Y el decreto 198 suspende las elecciones sindicales. Bajo esta primera mirada de la dictadura cívico-militar, que estaba dado, ¿no es cierto?, por este ibañismo, no sé, lo fundamental era el concepto de unidad nacional, ¿ya?, que las clases sociales cooperaran entre sí bajo la dirección del Estado, eh, y que hubiera una suerte de conciliación entre los empresarios y los trabajadores, que nunca podía amenazar el orden público ni el orden social. Por lo tanto, de alguna manera, eh,
digamos, la conflictividad siempre iba a ser reprimida, ¿no es cierto?, por el Estado, y eso significaba eliminar toda disidencia respecto de las orientaciones, de las normas laborales que diera el gobierno. Como se elimina la disidencia, en general van quedando dirigencias sindicales que eran bastante conservadoras, y se produce lo que algunos han llamado una gerontocracia sindical. En esta época se intenta fallidamente crear una central nacional sindical, digamos que iba a ser una central, pero dirigida desde el Estado, desde el gobierno, y que proponía un sindicalismo libre de todo marxismo, ¿ya? Bueno, este primer momento, ¿no es cierto?, queda atrás cuando en torno a 1975 llegan los Chicago Boys, ¿no es cierto?, que eran un grupo, inicialmente un grupo de estudiantes de la Universidad Católica, de Economía, de la Universidad Católica, que se van a estudiar a Chicago digamos, con los próceres de las nuevas ideas económicas capitalistas, que eran Milton Friedman, Friedrich von Hayek y todo lo demás. Y llegan, van a estudiar allá, llegan a Chile, ¿no es cierto?, y van a intentar van a implementar, ¿no es cierto?, una serie de cambios que van a cuajar en el plan laboral, ¿ya? ¿Quién eran estas personas? Por si de repente, digamos, se les olvida: Sergio Fernández, Álvaro Bardón, Sergio de Castro, Sergio de la Cuadra, Cristian Larroulet, que fue ministro, ¿no es cierto?, en el gobierno de Piñera, Joaquín Lavín, un conocido, Rolf Luders, ¿ya? Pero el personaje que indudablemente va a ser el más importante dentro de este grupo es José Piñera, quien va a ser el artífice del plan laboral durante su función como ministro, me parece, de Economía, entre 1978 y 1980. Básicamente, ¿cuál era la idea, cuál era el objetivo de la revolución neoliberal en Chile? ¿Cuál era el objetivo de ellos? Era hacer un experimento económico liberal radical que fuera tan exitoso que fuera concebido como beneficioso por los sectores populares. ¿Eh? Martín, Sí. José Piñera fue ministro de Trabajo. Ministro del Trabajo, muchas gracias por la aclaración, ¿ya? La idea de los neoliberales era generar un experimento, ¿no es cierto? Hay una periodista que lo llama, ¿no es cierto?, parte de la doctrina del shock, ¿no es cierto?, aprovechando que estaba en una situación de dictadura, donde como no había democracia, no había tampoco movimientos que pudieran ejercer resistencia a esto. Lo que intentan hacer, ¿no es cierto?, es una revolución no solo de la economía, sino del alma de los chilenos. Es decir, cambiar la cultura política. La cultura política que en un momento se cambia a través de, digamos, del miedo a la muerte, ¿no es cierto?, el miedo al exilio, el miedo a la persecución política, el miedo a perder la pega, pero luego, digamos, se transforma a través del consumo. Y el plan laboral era un elemento fundamental para poder lograr esto. El plan laboral contemplaba 7 modernizaciones, que eran, fíjense ustedes, que eran lo siguiente. O sea, uno lee esto y está la fotografía del Chile actual. Plan laboral, el primero, fundamental, no se podía hacer nada si no se cambiaba la forma de organizar las relaciones laborales. Reforma previsional, AFP, reestructuración de la salud, ISAPRES, municipalización de la educación, modernización judicial, desarrollo agrícola y reforma administrativa y regionalización. Esas fueron las famosas 7 modernizaciones de José Piñera, que de alguna manera, en torno al plan laboral, lo que consistieron en fundamentalmente crear una nueva regulación de los sindicatos y una nueva forma de negociación colectiva, ¿ya? ¿Cuáles eran los puntos clave? Primero, no se podía negociar más allá del nivel de empresa, ¿ya? La negociación tenía que ser necesariamente a nivel de empresa, por lo tanto, digamos, no podían haber negociación de nivel supraempresa, ni de federaciones, ni nada de eso. Se va a excluir a determinados tipos de trabajadores de los procesos de negociación colectiva, por ejemplo, los trabajadores temporales,
quienes ejercían cargos directivos y también los trabajadores del sector público, ¿ya? La huelga solo se va a permitir durante los procesos de negociación colectiva y luego de una serie de trámites y de, digamos, de una burocracia, tanto para iniciar el proceso de negociación colectiva como para el derecho a huelga, ¿ya? Se va a implantar la idea de que, o la norma de que la huelga no puede durar más de 60 días y si pasa ese periodo, automáticamente las y los trabajadores en huelga se consideran despedidos, se permite el reemplazo durante la huelga, ¿ya? Y además se permite la doble titularidad negociadora, que significa que grupos que puedan escindirse del sindicato, que sean independientes del sindicato, puedan negociar directamente con la empresa y, por supuesto, digamos, bajar la huelga. Y tampoco se puede negociar en torno a cuestiones que pudieran afectar el funcionamiento de la empresa, cuestión que por supuesto es lo suficientemente ambigua como para poder limitar una serie de materias a negociar sindicalmente. Aquí hay varias cosas, ¿no es cierto? Uno puede observar inmediatamente que hay todo, este plan significa una pérdida del poder sindical, ¿ya? También una pérdida del rol de los sindicatos dentro de la sociedad, lo que uno podría llamar un fenómeno de desintermediación social, es decir, los sindicatos quedan aislados de otros grupos, ¿no es cierto?, que pueden tener interés en asociarse con los sindicatos para producir cambios sociales y todo lo demás, y un enfoque fundamentalmente individualista de la relación laboral, ¿ya? Es decir, aquí lo que importa es que el trabajador obtenga beneficio individual, pero no los colectivos. Los 4 principios con los cuales se puede, digamos, resumir este plan laboral fueron la negociación colectiva a nivel de empresa, ¿ya? La huelga no monopolista, es decir, una huelga que no pueda paralizar totalmente digamos, las faenas de una empresa, una fábrica, una industria. El liberalismo organizativo, que significa que se tolera, ¿no es cierto?, que existan distintos grupos negociadores, y finalmente la despolitización del sindicalismo, ¿ya? Hay que hacer una diferencia acá. Por ejemplo, cuando Clotario Blesa hablaba de la necesidad de despolitizar, hablaba fundamentalmente de la necesidad de que los sindicatos fueran independientes de los partidos políticos, lo que uno podría llamar una autonomía sindical. Aquí lo que se quiere es que los sindicatos no tengan un rol político activo, ¿ya? Que no puedan, por ejemplo, participar, digamos, como sindicatos de marcha, ¿no es cierto?, de movimientos sociales más amplios. Lo que significó, por supuesto, una desconexión entre los sindicatos y la sociedad y los procesos sociales. La ideología que está en el plan laboral, básicamente lo que pretende es que el trabajador se discipline y por lo tanto acate el poder de los patrones por el mercado, ¿ya? Es decir, el mercado, la oferta y la demanda, la cantidad de empleos disponibles, la posibilidad que hay o no de aumentar los sueldos y qué sé yo, sea lo que haga que el trabajador, por así decirlo, se ubique y no intente alzarse, ¿no es cierto?, contra sus patrones, y eliminar al sindicato como un sujeto colectivo que forma parte de los procesos sociales más amplios de la sociedad. Fundamentalmente que los sindicatos pierdan una capacidad que es la posibilidad de redistribuir la riqueza, ¿ya? Durante digamos, los comienzos de la Organización Internacional del Trabajo y la concepción tripartita, se entiende que los sindicatos, sobre todo organizados a nivel nacional, inciden en la forma en que se establecen el trabajo en los países, ¿no?, las políticas laborales. Y son un actor importante que también tiene que ver con cómo se redistribuye la riqueza, los impuestos, ¿no es cierto?, cómo se ejerce, cómo se aplican o cómo se llevan a cabo derechos sociales y todo lo demás. El plan laboral quiso borrar eso, digamos, de raíz. Bien, un elemento por supuesto importante, pero que ya excede lo que podamos comentar acá, pero quizás en el ratito de conversa que tengamos al final de esta clase podemos plantearlo, ¿no es cierto?, es
cómo impactó la cultura del consumo, ¿no es cierto? Y la deuda dentro de la forma que tienen de pensar y la forma que tienen de vivir las y los trabajadores y cómo impactó eso a los sindicatos. Luego tenemos la época de la concertación, ¿no es cierto? El gobierno de la concertación, Elwin, Frey, Lagos, Bachelet 1, hasta ahí voy a llegar porque después me imagino ya que van a ser parte de otro curso, ya lo que ha sido la historia más moderna de las regulaciones sindicales. Básicamente hubo dos procesos de reforma importantes en este periodo, uno impulsado por Elwin y otro impulsado por Frey, y ya durante la época de Lagos, ¿no es cierto?, de alguna manera los intentos de reformar el código, lo que ya en el momento se había convertido en el nuevo código laboral, ¿no es cierto?, digamos, van a atenuarse tanto que finalmente se va a declarar que la institucionalidad laboral está asentada bajo los principios bajo los principios fundamentales que estaban en el plan laboral. Más o menos lo mismo ocurre durante el último gobierno de Bachelet, ¿no es cierto?, donde si bien hay un intento de reformas laborales, al parecer no llegaron, digamos, a transformar esto que se gesta a través del plan laboral. Entonces el gobierno de Elwin, que es de alguna manera el primer intento de una reforma importante al Código Laboral, se establecen los marcos de los acuerdos macro tripartitos, ¿ya? Que van a estar durante 1990 hasta 1993. Se crea la Central Unitaria de Trabajadores, ¿ya? La CPC, que es la Confederación de la Producción y el Comercio, y el enfoque predominante, el enfoque que se llamó de concertación social, ¿no? La idea era en el fondo poder, digamos, generar una especie, digamos, de acuerdos, ¿no es cierto?, entre el empresariado, los trabajadores y el Estado para poder ir introduciendo, digamos, mejoras, ¿no es cierto?, sin cambiar los pilares fundamentales. Elwin planteó la necesidad de un reajuste del salario mínimo, un reajuste en las asignaciones familiares y las pensiones, ¿ya? Y la política de reajustar el salario mínimo acorde a cómo vaya variando la inflación y la productividad, ¿no? Martín, un dato, la Central Unitaria, la CUT, se formó antes de todos estos acuerdos, antes Ah, del eso no. plebiscito, en agosto del 87, si mal no recuerdo, 38. 88. 88. Ah, y aquí bueno, era un documento de la Fundación. Esto no sale en el libro Salazar, sale en un documento de la Fundación Sol y salía vinculado a ese proceso, digamos, que va de las primeras reformas laborales del 90 hasta el 93. Pero bueno, gracias por la corrección. Em, esta, este primer proceso de reforma laboral, entonces, buscó reinstaurar, ¿no es cierto?, ciertos procesos de negociación colectiva, intentó modificar las formas del contrato de trabajo, también modificar el contrato individual de trabajo, y buscó también modificar la sindicalización en la administración pública. La verdad es que, de nuevo, el mismo fenómeno que hemos venido comentando, ¿no es cierto?, se intentan hacer ciertas reformas, pero en el juego político, ¿no es cierto?, quedan trabadas y terminan morigerándose mucho o, digamos, anulándose finalmente. Lo que alguien podría pensar que es parte natural del proceso político, otros podrían decir que es un obstáculo. Ahí podemos discutirlo después. ¿Cuáles fueron los resultados de este primer proceso de reforma? Básicamente, los derechos de maternidad, ¿ya? La licencia en el fondo por maternidad, cambiar la política de las licencias médicas, reducir los grupos que tenían una excesiva extensión
de la jornada laboral, a veces casi 70 horas, ¿no es cierto? Y la regulación horaria en el transporte. Se elimina también el despido por razones injustificadas y se cambia por el despido por razones de la empresa, que para muchos en la época fue casi como lo mismo con otro nombre. La segunda reforma importante ocurre en el gobierno de Frey, o sea, intento de reforma, digamos, estos son puros intentos de reforma, en realidad no hay una reforma sustantiva, ¿no es cierto?, que se haya alcanzado eh, entre 1994 y 2000, que fue el gobierno de Frey. El proyecto de reforma del Código del Trabajo intentaba reinstaurar la negociación colectiva supraempresa, garantizar el derecho de los sindicatos a la información financiera de las empresas, eliminar el reemplazo dentro de los procesos de huelga y simplificar los procesos de negociación colectiva, y este proyecto, ¿no es cierto?, segundo intento de reforma, fracasó, ¿cierto? No alcanzó casi ninguno de estos objetivos, se lograron plasmar en reformas a los códigos laborales. Las reformas de Lagos, digamos, digamos, en realidad lo que se produce en el gobierno de Lagos es dejar de lado los intentos de reformar el código laboral y considerar que la institución laboral está asentada bajo los principios que, insistimos, se dan, digamos, desde el plan laboral en adelante. Se reduce la jornada laboral de 48 a 45 horas. Y se va a tipificar, ¿no es cierto?, se va a regular legalmente el contrato a tiempo parcial, los trabajadores part-time, el teletrabajo y el contrato juvenil. Voy a llegar hasta el primer gobierno de Michelle Bachelet. Yo creo que lo demás será discutido, ¿no es cierto?, en otros cursos, ya más de lo contemporáneo, pero durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, en realidad se sigue la misma tónica de aceptar que la institucionalidad laboral ya está, digamos, consolidada, no hay que cambiar, ¿no es cierto?, no hay que cambiar el caballo, sino hay que cambiarle por la silla, ¿no es cierto?, ponerle cosas alrededor, pero no hay que, ya esto está más o menos listo. Van a surgir, ¿no es cierto?, estas figuras de los consejos de expertos para mediar en los conflictos laborales, también los consejos de diálogo social, que van a reemplazar a los consejos tripartitos. Ahí se instala la idea del diálogo social como un elemento, digamos, que no es nacional, sino que viene, por supuesto, desde las orientaciones de la OIT, pero se instala ya como parte de la institucionalidad del trabajo. El 2006 está la ley de la subcontratación, que regula los comportamientos de los contratistas. Y el 2007 hay un periodo, digamos, de un resurgimiento, ¿no es cierto?, de la actividad sindical, muy marcado por la actividad de los sindicatos de grandes sectores y de grandes empresas, ¿no es cierto?, de sectores claves como la celulosa Arauco o la minera Codelco. Volviendo un poquito atrás y viendo como los roles más políticos de los sindicatos, por supuesto que, y eso, hay un libro, ¿no es cierto?, que no sé si lo tengo por ahí, si lo puedo conseguir y se los puedo facilitar en PDF, se los voy a, digamos, por supuesto, a pasar parte de aquello. Los sindicatos y las dirigencias sindicales sufrieron, ¿no es cierto?, los embates de una muy dura persecución. En general, los trabajadores resistieron y lograron sostener sus organizaciones con bajo apoyo de los partidos políticos, ¿no es cierto?, esta unidad que se había dado desde el año 38 más o menos hasta el año 73, entre sindicatos y partidos políticos fundamentalmente de izquierda, ¿no es cierto?, como que se empieza a romper. Por supuesto, se acaban los proyectos políticos revolucionarios, tanto desde los partidos y también la mirada política revolucionaria desde los sindicatos, ¿ya? Esto empieza, digamos, como a extinguirse ese imaginario político.
el movimiento de resistencia en las poblaciones se aleja de los partidos políticos, ¿ya? Y de alguna manera, digamos, va a tener relaciones débiles con los sindicatos, y en general la ciudadanía se va a alejar de los partidos políticos. Empieza un proceso, digamos, de fuerte despolitización en el sentido, si uno entiende politización, como, digamos, digamos, interés por participar en las elecciones, por militar en los partidos políticos, ¿no es cierto?, por, incluso por, digamos, por, en general por la política, ¿no? Uno podría decir que lo que queda después de la dictadura militar es un poco el Chile del Chino Río, ¿no es cierto? El no estoy ni ahí, no me interesa, yo me preocupo por mi familia, yo tengo, digamos, que trabajar mañana igual, todos los políticos son corruptos y qué sé yo, todo ese, digamos, imaginario apolítico, ¿ya? Que, digamos, habrá que ver si es posible ser apolítico en sociedad, se instala en nuestro país hasta el día de hoy, digamos. Hoy día es un signo de buena, digamos, de buena cosa, ¿no es cierto? Cuando alguien dice, no, yo soy apolítico, no tengo partido, no me interesa la política, ¿cierto? Hoy día pareciera que eso fuera algo bueno. Habrá que ver si es así. Estamos en el siglo XXI, ¿no es cierto? Por supuesto, ha seguido discusiones, intentos de reforma y todo lo demás, pero digamos, fundamentalmente lo que se instauró durante la dictadura cívico-militar a través del plan laboral es el corazón que regula las relaciones laborales de nuestro país. Estamos viviendo un fenómeno, ¿no es cierto?, de precarización del empleo. Siguen predominando las necesidades de la empresa a la hora, por ejemplo, de decidir despedir trabajadores o no. Hay un proceso de sindicalización que no logra levantarse a los niveles que podrían darle un poder real a los sindicatos. Está pesando mucho el fenómeno de endeudamiento individual de las familias, y por lo tanto eso afecta también a, a romper el miedo a formar parte de un sindicato y realizar huelgas y todo lo demás, porque hoy día la pega significa no poder pagar las deudas, y no poder pagar las deudas significa, ¿no es cierto?, perder tu casa, perder tu auto, etc. Y, digamos, también la pandemia mostró, y hace rato se viene, ¿no es cierto?, discutiendo un fenómeno, los fenómenos de salud mental que están afectando en distintos sectores a las y los trabajadores. Yo diría, tomándome así muy en amplio de muchas lecturas que he hecho de esto, que estamos experimentando un profundo malestar relativo al costo, a la calidad y el sentido de la experiencia del trabajo y de la sociedad en su conjunto, ¿no? Es decir, como algún lema del estallido social planteó, y tenía razón, eh, hasta que valga la pena vivir. No vale la pena vivir, ¿no es cierto?, en donde los sueldos sistemáticamente no alcanzan, donde, donde digamos, no hay apoyo entre las y los trabajadores, donde finalmente aquí te dicen, incluso en las crisis y en catástrofe económica, rásquese usted con sus propias uñas, no espere nada de la gente, no espere nada de los demás, preocúpese usted y su familia, ¿no es cierto? Eso está muy metido en nuestra sociedad, y genera un malestar que todavía no ha logrado ser canalizado ni por los sindicatos, ni por los partidos políticos, ni por la convención constituyente, ¿no es cierto? Sigue estando ahí. Desde este malestar, ¿no es cierto?, va a cuajar en un ciclo de protesta y politización que vamos a experimentar desde el 2001, que fue el mochilazo, el 2006, el pingüinazo, el 2011, la revolución estudiantil, etcétera. Procesos, ¿no es cierto?, de asambleas territoriales que van a poner, ¿no es cierto?, muchos temas laborales sobre la mesa, pero desde una óptica, desde los territorios, desde lo que ocurre más allá de la mirada santiaguina. Por ejemplo, las asambleas que se generaron en Feirina, en Magallanes, en Aysén, en Chiloé, en Calama, etc. Y bueno, en la última etapa, ¿no es cierto?, qué decir, el estallido social del 2019, que el acuerdo, ¿no es cierto?, que intenta contener esa energía social que estaba amenazando, digamos, por supuesto, digamos, a los partidos políticos, a
digamos, al orden político, social que hay en un momento, ¿no es cierto? Y el proceso de la Convención Constituyente que termina este 4 de septiembre, ¿no es cierto?, con un rechazo a la propuesta de la Constitución y dejando un poco, digamos, esta historia abierta, para bien o para mal, porque algunas personas van a decir, bueno, prefiero, digamos, el plan laboral, prefiero el código, digamos, que se creó en eso, me gusta este Chile, digamos, etcétera, y otros dirán, bueno, no, pero esa es la realidad en que estamos, ¿no es cierto? Y esa es la historia que han tenido las y los trabajadores